Bueno, la siguiente clase es sobre consideraciones anestésicas en el paciente epiléptico. Un poco primero lo que va a ser el contenido de la clase, voy a hablar un poco de la definición, la epidemiología, la clasificación, la evaluación preoperatoria, el manejo anestésico y las posibles interacciones con un poco de investigación. Primero, como para hacerlo un poco más interactivo, les hago unas preguntitas, a ver si alguien quiere responder. Te cae un paciente epiléptico tratado con carbamazepina. ¿Qué premedicación priorizás en este paciente? Para operarse de una vesícula. Ponele. ¿Qué relajante le darías a este paciente? Y tener en cuenta qué antieméticos tengo que evitar y qué opioides debemos evitar. ¿Alguno quiere responder alguna? Paciente epiléptico, un gran mal, eh, bien controlado de sus síntomas y hace mucho que no tiene una crisis porque está con un tratamiento con altas dosis de carbamazepina. Yo no sabía Beliberán Perfecto. y no Por usaría relajante, no tengo idea. Y de opioides, ¿cómo es que se llama? La MEP. remedio. ¿Y vos te Perfecto. referías al relajante los citocromos, con la Claro, carbamazepina? por Bueno, la algunos, inducción enzimática que tiene. está bien. Eh, Joe, ¿por qué no le darías Deliberán? No te voy a mentir, sé que por algo no se usaba. Si no me equivoco, creo que disminuye el umbral compulsivo o algo por el estilo, pero no me acuerdo bien exactamente qué mecanismo No, utilizo. Y la meperidina sí es proconvulsivante, por eso tampoco se usa y por eso está contraindicada en niños, a pesar de que en algunos lugares acá se sigue usando mucho en pediatría. perfecto. Y, y ¿qué relevancia te parece que tiene lo de la carbamazepina con el relajante que le darías? Como, No tengo idea, pero me imagino por lo que dijo Marce, que si es por utilizar por la misma vía metabólica de los citocromos, debe utilizar la misma de alguno de los relajantes y de prolongar el tiempo de bloqueo. claro. Bueno, ahora vemos la clase Pero no me acuerdo específicamente a cuál es el que va con por la misma vía metabólica. perfecto. ¿Alguno quiere aportar algo más? ¿Alguien que no sea Joe que aporta siempre? Mirá, De, no sé, de la después metoclopramida, Perfecto. ¿no Mira, era que generaba más extrapiramidalismo? O sea, aumentan los efectos neurolépticos que puede tener. claro, el Rebelián, decís vos, la metoclopramina. Claro, sí. Sí, perfecto. Que como Va a después quedar vamos a hablar, que con la puede el otro día, tener síntomas extrapiramidales y confundirte con una convulsión. Claro, Perfecto. Y bueno, nada, la premedicación siempre priorizar midazolam por el efecto anticonvulsivante que tiene. Pero ahora lo vemos bien. Eh, bueno, hablar un poco de la definición de la patología. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica no transmisible que se caracteriza por una actividad eléctrica cerebral anómala que provoca convulsiones, también mejor conocidas como crisis epilépticas, conductas o sensaciones anómalas y en ocasiones pérdida del conocimiento. Eh, bueno, hablar un poco de lo que es la epidemiología, que bueno, es una enfermedad neurológica grave, es una de las más comunes, con una prevalencia citada de 5 a 10 casos por cada 1000 personas, y la incidencia varía según una serie de factores. Hasta en los países desarrollados se vio que ronda del 50 cada 100.000 y en los países de desarrollo la incidencia es mayor del orden de 100 a 100.000 por año. Por lo tanto, desde una perspectiva anestésica es importante comprender los problemas del manejo seguro de los epilépticos en el periodo perioperatorio. Bueno, acá tenemos las diferentes clasificaciones, que no es importante, pero es importante preguntar de estas. eh, que pueden ser focales, generalizadas o desconocidas. Tener en cuenta las comorbilidades siempre del paciente, porque
siempre tienen comorbilidades, y preguntar sobre la etiología, si son estructurales, por ACV, genéticos, infecciosas, metabólicas, inmunitarias o desconocidas. Las que generalmente nos preocupan a nosotros que ocurran adentro de quirófano son las convulsiones generalizadas tónico-clónicos continuas, conocidas también como estatus epilépticos. Son caracterizadas por convulsiones continuas o repetidas sin recuperación o recuperación incompleta de la conciencia, y estas tienen por lo menos una duración de al menos 30 minutos y pueden extenderse hasta 48 horas, con 4 o 5 convulsiones por hora. Es una emergencia médica y puede llegar a ser fatal. La mortalidad puede llegar al 20%. Con la progresión de las convulsiones, la actividad del músculo esquelético se reduce. La actividad convulsiva puede ser evidente solo por el electroencefalograma. Los efectos respiratorios del estado epiléptico incluyen la inhibición de los centros respiratorios, actividad muscular esquelética descoordinada, con alteración de la ventilación. La actividad autonómica anormal puede causar broncoespasmo y requiere tratamiento inmediato para evitar el riesgo de daño cerebral. Había un paper muy bueno que hablaba de anestesia y epilepsia, que mostraba este cuadrito de cómo se desarrolla el estatus epiléptico, ¿no? Que bueno, hay diferentes parámetros como el nivel de glucosa en el cerebro, a nivel motor, qué pasa a nivel sistémico, el daño cerebral que se produce, cuánto va aumentando el tiempo. Como podemos ver ahí, en la primera etapa hay un incremento en lo que es el metabolismo cerebral. Hay un aumento en lo que es el flujo sanguíneo cerebral y hay un aumento en la glucosa en el lactato. Esto lo que se asocia generalmente es a una liberación masiva de catecolaminas, ¿no? Que aumenta el gasto cardíaco, aumenta la TA, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión venosa central. Se piensa que estos son mecanismos compensadores que previenen el daño cerebral en los primeros 30-60 minutos. Como vemos ahí, hay una elevación en el minuto 0, pero que después va disminuyendo. Y en el minuto 60 empieza a aumentar lo que es el daño cerebral y empiezan a disminuir los niveles de glucosa en el cerebro, el estado energético del cerebro y el lactato cerebral. Y como podemos ver, empieza a disminuir la mioclonía por el agotamiento esquelético, ¿no? Si las convulsiones no son controladas, estos mecanismos compensatorios empiezan a fallar y empieza a aumentar lo que es el daño cerebral, que lleva a una desregulación a nivel cerebral, que lleva a hipoxia, hipoglucemia y un aumento de la PIC con posible edema cerebral. El resultado neto de esto va a ser que va a haber una hiponatremia, un imbalance del medio interno con hipocalemia, asociado a lo que es una acidosis metabólica, que puede llevar a una coagulopatía por consumo, rhabdomiólisis y falla multiorgánica. Bueno, pasar un poco a lo que es el manejo anestésico en el paciente. En el preoperatorio es fundamental un adecuado control de la enfermedad, siendo imprescindible una cuidadosa revisión de la historia clínica. Especialmente hay que preguntar sobre la evolución de la enfermedad, cuántas crisis tuvo, con qué medicación está, los factores desencadenantes. Estos son fundamentales, porque si cada crisis que tuvo fue porque tuvo un ayuno prolongado, tratar de evitar el ayuno prolongado, tratar de mantener al paciente tranquilo, sin estrés, eh, bien dormido, que no consuma alcohol y drogas. Preguntar sobre, bueno, siempre las comorbilidades y el tratamiento. ¿Qué fármaco está tomando? Porque es fundamental después saber qué interacciones tiene, porque depende de los Igual más fármacos. allá de la cirugía, que no consuma alcohol no debería hacerlo si es un paciente epiléptico y medicado. Sí, sí, bueno, pero viste, bastantes pacientes epilépticos, los que estuve en quirófano, fuman, toman alcohol, un piti cualquiera. Pero bueno, no es raro que consuman. Eso es lo que quería llegar y preguntar sobre esto. También la bibliografía hablaba de preguntar sobre si tienen registro de conducir, como para evaluar si no tienen crisis habituales y como para ver si están con un buen control y un buen tratamiento. La bibliografía habla de que tendría que haber una evaluación preoperatoria del neurólogo responsable. Esto no siempre es el caso.
pero tendría que ser indispensable en el caso de cambios recientes en la evolución de la enfermedad. Asegurarse de que toda la medicación se tome hasta el día de la cirugía, incluso en niños y en mujeres embarazadas. Después pasamos O a la sea, parte... no suspendés ninguna medicación, ¿sí? ¿Estamos de No, acuerdo en eso? ninguna Y que medicación. sugieren pedir una evaluación por neurólogo. ¿Eso dónde lo leíste? En el paper de que después pongo al final, que si hubo cambios Bien, en la enfermedad, tendría que haber, porque también depende hablaba de que puede haber, pueden usar ciertos medicamentos que no interactúen tanto con la anestesia general, como vamos a ver después, gabapentina y levetiracetam, que no tienen tantas interacciones con lo que usamos en quirófano, principalmente porque no bien. inducen el citocromo P450, entonces no metabolizan los fármacos que utilizamos con más rapidez. Yo creo que es más fácil que nosotros nos adaptemos a lo que el paciente toma, a que el paciente cambie toda la medicación habitual con Sí, todos los para una anestesia que va a durar 2 horas. Me parece que es más fácil usar remifentanilo, usar atracurio y sí, bueno, sí. ver todo lo que no se meta. Me parece que es más sencillo. Y no sé si No, bueno, pero dijiste, lo que pero hablaba, la bibliografía era como un poco de que si hubo cambios, si tuvo crisis últimamente, si hubo un mal control, que está con, ¿viste? Con crisis convulsivas o crisis epilépticas frecuentes, y en ese caso hablar con el neurólogo para ver si puede tener un mejor tratamiento y un mejor control de la bien, enfermedad para que no haga la crisis en el quirófano, que perfecto. puede llevar Igual, problemas igual a cosas. favor del paciente epiléptico, la mayoría de las drogas que usamos en quirófano son anticonvulsivas. Eh, Sacando el etomidato, que nunca se puede dar a un paciente epiléptico por el tema de que disminuye el umbral Sí, o epileptógeno, la sería. ketamina tampoco se recomienda. Bueno, la ketamina es discutible porque Sí, si algunos vos ves dicen que no. la fisiopatología de la epilepsia, Sí, igual que el propofol, viste que es contradictorio, Sí, es la controversial el fisiopatología de la propofol. epilepsia, a medida que avanza una epilepsia, que empieza por una epilepsia quizá leve y se va haciendo más refractaria, el estatus y demás, empiezan a actuar los receptores NMDA. sí. Por eso en un paciente que lleva una epilepsia que no se le pasó después de varias horas y que sigue con epilepsia, pasa a tener varios días de epilepsia. Inclusive yo he tenido pacientes en el SEMA que estuvieron un mes con epilepsia refractaria, que no sabes qué le quedaba en el cerebro. La ketamina juega un rol importante porque ahí se empiezan a activar los receptores NMDA para perpetuar la epilepsia. Entonces le empiezan a dar ketamina en estos pacientes que empiezan a tener una epilepsia refractaria para bloquear los Refractaria es tratamiento NMDA, de primera línea, sí. que es un tratamiento de primera línea para las epilepsias refractarias. Y el flumazenil, obviamente, no usarlo, porque todos sabemos que la benzodiazepina es el tratamiento de primera línea para las convulsiones. Obviamente que el flumazenil predispone a las convulsiones. Sí, Así que quería agregar que no usemos ni el etomidato ni el flumazenil nunca en estos pacientes. sí, eso después lo Bueno, aclaro, cómo sería el final, lo del flumacenilo. bueno, sí. Bueno, lo que hablaba era de las interacciones, pero también es importante conocer los efectos adversos, que muchos pueden dar anemia plástica, entonces es fundamental pedir coagulograma y para ver que no tenga anemia ni alteraciones en la coagulación. Así como la posibilidad de interacciones medicamentosas. De forma general, podemos decir que la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital son potentes inductores del complejo enzimático citocromo P450, por lo cual reducen las concentraciones séricas del midazolam, el propofol, opioides y bloqueantes musculares no despolarizantes, generalmente de grupo esteroideo. Todo esto puede implicar que se requiera mayor cantidad de agentes anestésicos por vía endovenosa en el transcurso de la inducción y el mantenimiento, así como se asocian a un incremento de opioides y bloqueantes musculares no despolarizantes empleados durante el procedimiento. Y a esto llegaba que el atracurio y el megacurio no se ven afectados, ya que no se metabolizan a nivel hepático, sino por metabolismo de Hoffman. Tener en cuenta que gabapentina y levetiracetam no tienen metabolismo hepático y se excretan sin cambios por orina y no van a tener interacciones importantes.
hablar un poco de la premedicación, de que iba la primera pregunta, siempre asociarlo a lo que es el uso de benzodiazepinas, siendo el mismo el más utilizado por sus potentes efectos anticonvulsivos y ansiolíticos. Bueno, la conducta durante la cirugía, básicamente el monitoreo se basa en el tipo de procedimiento quirúrgico, en el estado clínico del paciente. En la mayoría de los procedimientos el seguimiento básico es adecuado. Lo que sí había como una discordancia en la bibliografía es cuando usamos fármacos proconvulsivantes, como hay ciertos papers que hablan que el sevoflurane es proconvulsivante y otros fármacos que usamos generalmente son proconvulsivantes, no en dosis plenas, sino en dosis muy pequeñas por el efecto ese inhibitorio excitatorio que tienen, se recomendaba el uso del electroencefalograma intraoperatorio. Más cuando no tiene un buen control de la enfermedad, o bueno, solo disponemos de fármacos que son conocidos proconvulsivantes. A la hora de inducir la anestesia en pacientes epilépticos, los fármacos más utilizados son las benzodiazepinas y el propofol por sus efectos anticonvulsivantes. Hay varios papers que hablan de que en verdad el propofol no es anticonvulsivante, sino que puede llegar a ser proconvulsivante en ciertos pacientes. Pero bueno, lo que hablaba de que el etomidato y ketamina supuestamente no se tendrían que usar como de primera línea. En un estado refractario sí usar la ketamina, pero te puede dar el etomidato, te puede dar también movimientos tónico-clónicos, y se vio que produce espigas en el electroencefalograma y que bueno, lo que hablaba de la bibliografía es que se pueden confundir esos movimientos mioclónicos con crisis epilépticas. Tratar de evitar estos dos. Bueno, esto hablar un poco de lo que es los bloqueantes neuromusculares, que en los pacientes tratados de forma crónica con fenitoína, carbamazepina, se ha demostrado, y hay varios papers que lo avalan, una disminución de la duración del efecto del rocuronio, pancuronio y becuronio. Se ve principalmente por la inducción enzimática que tienen estos fármacos, por lo cual los bloqueantes neuromusculares deben monitorizarse con TOF ratio en aquellos pacientes que recibieron tratamiento antiepiléptico. También hablaba de que generalmente se pueden preferir los bloqueantes de grupo benzilcoina o no esteroideo, como el atracurio, porque no se ve alterado su metabolismo. Acá es lo que hablaba del sevoflurane, que se demostró que tenía como ciertas espigas en el electroencefalograma que podían llevar a ser proconvulsivantes, pero en concentraciones altas y en pacientes hiperventilados. Pero bueno, el gol estándar sería el isoflurano, que demostró que es anticonvulsivante. Pero bueno, el sevoflurane parece seguro cuando no lo asocias a hiperventilación y concentraciones menos de 1,5 OCAM. Lo que sí está contraindicado es el enflurane, porque demostró ser proconvulsivante. Bueno, hablando de los opioides, aunque hay informes de movimientos convulsivos con el uso de opioides, estos medicamentos tienen baja frecuencia de convulsiones cuando se utilizan en dosis bajas en administración intravenosa lenta. Lo que muy bien dijo Joe, la meperidina puede causar convulsiones a través de su metabolito normeperidina y debe evitarse en pacientes epilépticos. El uso de opiáceos neuroaxiales rara vez causan convulsiones, lo que lleva a que no estén contraindicados en el paciente epiléptico. Hablar un poco de lo que es los bloqueos regionales. La anestesia regional se puede utilizar con seguridad, pero siempre teniendo en cuenta que se evalúa el perfil de coagulación debido a la propensión de ciertos anticonvulsivantes a precipitar alteraciones en la coagulación. Y tener en cuenta el rango de seguridad de los anestésicos locales, que ya que una crisis epiléptica se puede confundir con una intoxicación por anestésico local. Y bueno, también como dijo Cele, evitar el uso de la metoclopramida, porque pueden desencadenar efectos extrapiramidales y reacciones distónicas que nos pueden hacer confundir con crisis epiléptica. Bueno, otros cuidados intraoperatorios que tenemos que estar atentos en los epilépticos son evitar cambios que reduzcan el umbral convulsivo, ¿no? Como la hipoxia, la hipotensión, la hipocapnia y la hiponatremia. La presentación de una convulsión en el contexto perioperatorio puede implicar hipoxia cerebral, prolongación de apnea postoperatorio, que repercuten en mayor necesidad de ventilación mecánica.
así como pueden generar arritmias e insuficiencia cardíaca. Tener en cuenta que tenemos que evitar el uso de flumacenilo, ya que puede disminuir el umbral para una crisis o incluso desencadenar. Bueno, hablar un poco de lo que son las crisis epilépticas en quirófano. Ante la aparición de un cuadro convulsivo en el periodo perioperatorio, se debe instaurar un adecuado soporte ventilatorio y cardiovascular, así como una monitorización estricta de los signos vitales. Esto marcaba mucho las diferentes biografías que busqué, que siempre cuando tenemos un paciente en una crisis epiléptica, lo primero que hacer, casi que antes de asegurar la vía aérea o soporte ventilatorio, es medir la glucemia, porque muchas veces la hipoglucemia es la causa de la crisis y generalmente es uno de los principales desencadenantes. Y muchas veces no pensamos en esto y se nos pasa. Bueno, hablar un poco de cómo tratar la convulsión. Si la convulsión presenta una duración mayor a 5 minutos, generalmente ceden solas antes de los 5 minutos, pero si pasan de los 5 minutos tenemos que iniciar el tratamiento farmacológico, que generalmente es con midazolam, 5 miligramos endovenosos, pero la bibliografía habla de que generalmente se prefiere el uso del lorazepam 0,1 miligramo kilo. Después hay varias controversias con cómo tendría que seguir el tratamiento, pero lo que busqué generalmente es que si a los 5 minutos posteriores a este no cede, podemos ir con una segunda dosis y mientras vamos preparando lo que es la infusión continua de fenitoína, que es 20 miligramos kilo a pasar en 30 minutos. Generalmente no vamos a esperar que pasen estos 30 minutos mientras el paciente tiene una crisis epiléptica, sino que vamos a ya pasar al segundo plano, que sería el uso de propofol, de 1 o 2 miligramos kilo, sería una infusión. Podemos usar midazolam de 0,1 a 0,3 miligramos kilo en 2 o 5 minutos. Pero bueno, lo que marcaba la bibliografía es que no vamos a esperar los 30 minutos de la fenitoína, aunque sea el fármaco de primera línea para los estatus epilépticos. Y bueno, lo que dijo Marce también, que es importante, que la ketamina, cuando este estatus epiléptico es refractario a este tratamiento, podemos usarla en dosis inductora, ¿no? Tener en cuenta que no siempre disponemos de los fármacos de primera línea para tratar una crisis epiléptica en quirófano. Entonces vamos a usar lo que tenemos al alcance, por más de que no haya mucha evidencia a favor, porque tampoco hay mucha evidencia, no hay ensayos clínicos grandes que avalen un fármaco sobre otro, porque generalmente son crisis. Y bueno, este lo busqué que estaba bueno cómo tratar una crisis epiléptica, que primero es asegurar la vía aérea, ¿no? Oxigenar siempre al paciente, medir la glucosa, arrancar con la benzodiazepina, que generalmente Ativan o lorazepam. Si no sea a los 5 minutos, arrancar con otra dosis de benzodiazepina, lorazepam o midazolam, y arrancar ya con la fenitoína, con la carga. 20 miligramos kilo endovenoso, pasar en 30 minutos. Y ya iniciar con el propofol y hacer una secuencia rápida de inducción. Siempre mientras hacemos esto debemos buscar causas reversibles, ¿no? Después encontré este paper que me pareció muy interesante y muy completo, que habla del contexto de crisis epilépticas asociadas a lo que es la anestesia general. Hablaba de que concluía que son raras las crisis epilépticas inducidas por anestesia y la base neurofisiológica no está bien definida o clara. Y las recomendaciones clínicas son especulativas en este estado, ¿no? Porque no hay estudios grandes que avalen un medicamento sobre otro. Hablaba también un poco de lo que decía Marce de la fisiología de las crisis epilépticas. Y bueno, hablaba sobre esto lo que decía yo, de que algunas drogas anestésicas, como el sevoflurane, el etomidato, inducen espigas epileptiformes en el electroencefalograma. Y entonces tendríamos que usar un monitor de estos cuando usamos estas drogas. Porque estos patrones pueden progresar a crisis epilépticas graves. Y bueno, generalmente pueden desarrollar estas crisis hasta 72 horas postoperatorias. Después, bueno, hablaba de unas recomendaciones, que era lo que decía, que continuar los anticonvulsivantes
o reemplazarlos con alternativas mejores, en el caso de que la vía oral no esté disponible, ¿no? Hablaba de comunicar, hablar con el neurólogo del paciente para discutir el manejo, y bueno, para hablar sobre las diferentes interacciones que pueden tener. Habla bueno, evitar etomidato y, bueno, medio discutido eso lo del sevoflurano, pero bueno, las máximas concentraciones por abajo de 1,5 acá. Y siempre asociarlos a benzodiazepinas por su efecto anticonvulsivo. Hablaba también de lo que es el propofol, que es como medio un enigma, que parece seguro en pacientes epilépticos, pero después había poca evidencia que provocaba crisis epiléptica. Que generalmente es lo que parecía lo que hacen con el etomidato, ¿no? Que tiene ciertas mioclonías, entonces pueden pensar que una crisis epiléptica son esos movimientos. Pero bueno, lo que decía era que en verdad tendríamos que utilizar otras drogas antes que el propofol, porque hay estudios que muestran que son más beneficiosas, como el midazolam. Pero bueno, después busqué otro paper que comparaba tiopental con propofol. Y bueno, siempre asociar una benzodiazepina. También me parecía interesante asociar gabapentina. Y bueno, hablaba de lo que decía Marce, la ketamina, un NMDA. Y bueno, acá está un review de Cochrane que trataba de evaluar el uso de propofol contra el tiopental en el tratamiento de estatus epiléptico refractario tratamiento. Pero bueno, llegó a la conclusión de que hay falta de evidencia de eficacia de propofol sobre el tiopental, y que necesitan estudios más grandes, randomizados, ensayos clínicos randomizados más grandes como para poder diferenciar las dos y ver cuál es más eficaz. Lo que sí se vio es que los pacientes que reciben tiopental, que supuestamente hay estudios que avalan su uso, requirieron más días de ventilación mecánica en comparación con propofol. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé asociado a estos otros papers, que me parecieron interesantes. Muy buena, Sí, Tris. Importante lo de la hipoglucemia, sobre todo, que sí, es, porque son pacientes que están en ayuno y a veces están mucho más tiempo en ayuno de lo que deberían antes de la cirugía. sí, sí. Muy Sí, bien, la que profe. antes, A mí me pasó en una guardia una paciente que era una cirugía de gineco, le hicimos una raqui, la sedamos comida y cuando terminamos el planta me dijo hacer una ampolla de fluma. Le hice la ampolla de fluma, la sacamos al pasillo, la acercamos al familiar y empezó a convulsionar muchísimo. Eh, Cuando termina de convulsionar, recupera rápido y nos contó que la estaban estudiando hacía unos pero meses. ¿cuándo dejó de convulsionar? ¿Ahí rápido o ya Tardó, arrancó con el tratamiento debe haber convulsionado entre 3 4 minutos, más o menos. Ah, bien. Y eh, venía siendo estudiada por epilepsia, no nos contó, cuando le preguntamos antes no nos dijo nada, se olvidó hasta el familiar, todos se olvidaron. Mm. Así que nada, Olvido ese. ¿Cómo? Lindo olvido ese. Sí, buen olvido, porque si hubiéramos sabido, Pero no lo bueno, hubiéramos. viste, la incidencia es bastante alta y hay mucha gente que está, o sea, está infradiagnosticado, así que debe haber mucha gente que es epiléptica y todavía no tuvo No lo ni una sabemos. crisis o ningún